Hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a El Rincón de Atzo, lugar de podcast y videopodcasting del Grupo Sociedad y Estado, profesora Ángela María Fernández, asociado con el Grupo de Estudios Latinoamericanos y que participan en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, de doble dependencia con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Diana Duarte. En la producción, Francisco Javier Colonna y Max Van Haubart. Y como asistente de producción y community manager, Ian Quiroz. Diseño gráfico y postproducción, Florencia Benítez, diseñadora gráfica. Locución, Evelyn Cepeda. Nos encontramos en los estudios Buenavista Social Club, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Los distintos capítulos de El Rincón de Atzo los podrás encontrar en www.aportesdelahistoria.com.ar o en el canal de YouTube de Aportes de la Historia, como también en Spotify y iVoox. Filmamos y grabamos con una cámara Sony HXR-MC88 y una grabadora Zoom H6. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Empezamos al estilo de cómo empiezan los podcasts del Rincón de Atzo, pero es para convertirnos en la antesala de un trabajo que presentamos en el contexto de las 13ª jornadas de investigadores de historia del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en donde hemos presentado un trabajo. Estas jornadas son en memoria de una queridísima profesora y amiga como fue Rita Falcone. El trabajo que se presentó lleva por título Recorridos en torno a la educación virtual y la producción de MDD a través de una página web. Así que bueno, Carlos, en función de eso vamos a hacer algunas consideraciones del trabajo y Dale, bueno. Hola a todos y todos. Gracias, Diana. Estas líneas son una especie de balance y reflexión sobre la tarea que realizamos en Aportes. Nacen a partir de nuestra participación en la mesa que señalaste. Si hay algo evidente es que la pandemia puso en crisis muchas cuestiones. Una de ellas es la relación entre los abordajes pedagógicos más canónicos y su correlación con las didácticas, tanto generales como específicas. Enseñar y aprender en presencialidad suponía determinados desafíos, aún con artefactos tecnológicos como las NET del Plan Conectar Igualdad. Enseñar y aprender en virtualidad nos señala otros retos, que han sido muy poco abordados en los planes de estudios de los profesorados. Vamos a plantear sueltos que parecieran no estar hilvanados, pero que tienen conexiones necesarias. Primer punto, Diana. Todos sabemos la distancia que se van generando en los distintos sistemas educativos de gestión privada y pública, en términos de educación presencial. Cada uno de nosotros podemos enumerar y ordenar las diferencias. Esto se acentuó con la educación virtual. Segundo, dos brechas para observar. La tecnológica por un lado y la digital por otro. Estas distancias, Diana, son dramáticas a nivel de países, de regiones e impactan en lo social. En nuestro caso, deberíamos prestar un poco más de atención, de detalle o ponerlo en debate. Hoy, muchos comprenden la necesidad de la presencia del Estado como instrumento de este objetivo o política de Estado. Esto significa reducir esa brecha en el campo educativo. Eso, Diana, fue el Plan Conectar Igualdad, que además se constituyó en una alianza sociotecnológica con sectores productivos para realizar las NET. Y es acá donde lamentablemente se confunde políticas de Estado con políticas de gobierno, al no haber tenido el Plan Conectar Igualdad la necesaria continuidad. Tercero,
Y yo acá pongo en evidencia 3 cuestiones que nuestra universidad ha planteado en su unidad rectorado. Ventajas. Tener una secretaría académica que entendía este problema de la brecha tecnológica y digital junto a la Secretaría de Medios, que venía acumulando experiencia y generando alianzas con distintos actores institucionales desde la gestión del fallecido rector Morea. Y una que pasó para mí muy desapercibida fue el CIED, que para los que no lo conocen es el sistema de educación a distancia que desde hace años viene acumulando un expertise muy importante en este campo. 3 actores, Diana, que señalo, son importantes para comprender la rapidez con que nuestra universidad pudo afrontar el desafío de la educación virtual en las aulas universitarias, más allá de las dificultades, Diana, que también podemos enumerar. El CIED, además, entendió el rol de formación y capacitación para afrontar estas cuestiones. La diplomatura sobre educación virtual es un claro ejemplo, organizada en 5 cursos y 2 trayectos prácticos, con cupos de participantes por unidades académicas. Y acá, Diana, se revela un dato muy importante e interesante. Si lo miramos desde las presencias y las ausencias, como además de las continuidades en todo este ciclo de formación. Esta diplomatura, lo debemos reconocer, impacta en aportes de la historia. Hace 7 años entendimos que el camino era correcto, tanto en lo presencial como en lo virtual, pero no teníamos muy claro por dónde debíamos transitarlo. Debo decir que 7 años de experiencia en este campo no son poca cosa más cuando lo realizamos en soledad. Lo que sí hoy sabemos es que desde este proyecto, que es parte del grupo de investigación, tenemos un rol: producir el mejor material didáctico digital, que se muestra en textos escolares que compiten con los manuales escolares y con las editoras, que incorpora cartografía, fuentes primarias éditas, traducciones de fuentes y citas de autor. Reflexión y pregunta. ¿Por qué aportes de la historia no contiene actividades? Es lo que nos señalan más recurrentemente y que nos formulan. Un primer intento explicativo. Las actividades presenciales no mediadas por artefactos tecnológicos son distintas a las actividades presenciales con artefactos tecnológicos. Y la diferencia es mayor cuando está enmarcada en el campo de la educación virtual. No son lo mismo. Lo que se ha observado es cómo los docentes y quienes realizaban prácticas docentes replicaban actividades para el mundo escolar presencial en el mundo virtual. No es lo mismo. Como tampoco enseñar y aprender en entornos virtuales. No es lo mismo. Aceptémoslo, Diana. Un dato más. La experiencia de la otrora educación a distancia es superada por el contexto de educación virtual en la formulación de actividades. ¿Y cuál sería, sería la actividad más importante en el mundo de la educación virtual? Para mí, que es una opinión poco relevante para algunos colegas, y obviamente, Diana, no tenida en cuenta, es el simulador. Obviamente la pregunta disparadora en los simuladores no es qué pasaría si, sino qué pasó cuando. Exacto. ¿Sí? Que fue un hecho muy interesante para la gente de Exacta cuando cursábamos los modelos de simulación.
pero que es una manera muy interesante de entender cómo trabajan los historiadores para reconstruir el pasado y conectarlo con el presente. No me refiero, Diana, a procesos de transmedia que hay colegas de nuestra facultad y la Universidad Nacional de Mar del Plata que están transitando con su correlato de gamificación. Ahora, ¿es fácil desarrollar un simulador? No, requiere tiempo. Y aparece acá también la valija didáctica, en donde se organizan los materiales que van a usar en el proceso de educación virtual. Un fragmento del texto de aportes, o solo una fuente que hay en su repositorio, un momento de un podcast, la cartografía. ¿Y cómo organizo esa elección de hipermedia personal que realicé y que tienen o que se representan en links sueltos? Y acá aparecen las soluciones como el Genially o H5P que permiten organizar el material y volcarlo, digamos, a la organización de la página virtual que tiene la universidad, que es Moodle. Obviamente, acá no hay un criterio uniforme con respecto a qué página virtual se usan en las escuelas medias. Y esto es un detalle a prestar atención. No hay una uniformidad en ese criterio. ¿Sí? Y tampoco, digamos, nos hemos preocupado por señalar esta cuestión y solucionarle a nuestros docentes graduados esta situación. Voy a ir finalizando. Hoy todos son especialistas en educación virtual y su uso de aplicaciones. Y hago un silencio, porque obviamente tengo que ser caballeroso y amable, porque sé que es un área vacante y porque nosotros hayamos empezado hace 7 años, somos la palabra relevante, somos el faro, como decía Carlos Mayo, exactamente, en el cual todos tienen a venir a brevar en nuestra sabiduría. Quienes nos conocen saben muy bien que nosotros estas cosas no las pretendemos. Otros tal vez sí, aportes no. Yo digo, ¿no sería mejor promover investigaciones que den cuenta de todos y cada uno de los obstáculos que se observaron durante la pandemia, para que juntamente los que nos dedicamos y a los que en el futuro se enfoquen en estas cuestiones podamos tener la mayor cantidad de insumos? Disculpen, ¿no sería más honesto? Sabemos que hay gente que está trabajando estas cuestiones, pero sabemos que hay muchos más que pueden realizarla. ¿No sería también mejor desarrollar simuladores para el aprendizaje en la educación presencial o virtual con artefactos tecnológicos? Un área totalmente vacante de la didáctica específica de la historia. Y en esto hay que tener independencia. No pueden ser empresas privadas que estén ofreciendo estos simuladores. ¿Dónde está el rol de la universidad pública y de las cátedras con respecto a esto? ¿Dónde están las alianzas entre universidades que han desarrollado estos simuladores? Pues bien, es un camino llano. Giro digital y sus desafíos. Las humanidades digitales y el campo de la educación virtual en una plataforma como aportes conviven con su producción de material didáctico hipermedial. Para finalizar, está claro el camino que transitamos y la meta: investigación, transferencia y extensión. Nosotros no hacemos lo que queremos, hacemos lo que nos piden. Bueno, Diana, quiero decirle además a los queridos oyentes que siempre nos acompañan, que van a tener la ponencia en un Google Drive, para que la ojeen
Y también van a tener el MP4 que presentamos en esa mesa. Y además voy a dejar una imagen del simulador que nosotros estamos desarrollando y que presentamos en el seminario correspondiente. Bueno, yo por mi parte creo haber sido suficientemente claro en las cuestiones que señalé y que expresé, y que no se prestan a confusión, porque eso no se puede hacer. Así que bueno, me despido. Nos despedimos. Te agradezco la compañía. A continuación, bueno, de esta introducción, luego va a estar acoplado la ponencia, Sí. que en realidad es un video que elaboramos, y que por cuestiones de tiempo se sintetiza toda la ponencia en 10 minutos. En 10 minutos. Con el recorrido de lo que Nosotros cumplimos con los 10 minutos. Bueno, Carlos, un gusto. Bueno. Nos estamos encontrando la semana que viene con las actividades de aporte. Ya estamos promediando noviembre y 2021 se está yendo. Pero bueno, quedan algunas cosas todavía por Bueno, presentar. y un gran recuerdo para Rita Falcone, profesora, fundadora del Colegio Nacional Arturo Umberto Illia, con la cual yo tuve el honor de compartir cursos, actividades y experiencias que en aquellos años del 87, 88 eran experiencias que, voy a decirlo, no atrasaban 50 años como muchas cuestiones que hoy se plantean. Así que ese recuerdo para Rita. En algunas cosas, la verdad, fue una adelantada, una visionaria de cosas que en su momento no se usaban. Y siempre me decía Rita, cuando vio la página, dijo: Carlos, hay que pensar en grande y hay que pensar en los graduados. Exacto. Estar al servicio de ellos. Bueno, hasta la próxima. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Mi nombre es Diana Duarte y soy directora del Grupo Sociedad y Estado y directora ejecutiva de la web Aportes de la Historia. Presento junto a Carlos Banhauer la ponencia Recorridos en torno a la educación virtual y la producción de MDD a través de una página web, en donde nos preguntamos qué capacidad de adaptación y articulación tuvo Aportes en función de los lineamientos para producir materiales didácticos digitales, formatos audiovisuales para los demandados entornos virtuales. En primer término, debemos señalar que hace 7 años el grupo decidió incorporar una página web denominada www.aportesdelahistoria.com.ar con una organización de pantalla que hace fácil su consulta, con un buscador y solapas de acceso que permiten navegar de manera sencilla a los visitantes una vez que dominan la imagen interactiva o mural. Su primer objetivo fue resguardar las publicaciones del Grupo Sociedad y Estado y ponerlas en línea. El segundo propósito fue utilizarla como herramienta en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el Colegio Dr. Arturo Illia de la universidad. El siguiente objetivo fue producir distintos materiales didácticos. En primer lugar, textos escolares que buscaran profundizar contenidos planteados en los manuales. Esto significaba comunicar en lenguaje de historia escolar un texto académico para determinada franja etaria, en donde elegíamos un autor canónico, los problemas que plantea resolver, las fuentes que utiliza, una cita concreta de la obra y su interpretación sobre el contenido. Estos no eran contenidos reutilizables, sino materiales didácticos digitales o MDD diseñados para la página. Posteriormente se sumaron fuentes editas completas, no fragmentos.
y el rediseño de cartografía colonial, a las que se añadieron traducciones propias de fragmentos de textos académicos y de fuentes históricas sobre Portugal y las experiencias de Nueva Holanda, Nueva Inglaterra y Nueva Francia que permitían comparar para poder observar similitudes y diferencias. Esto habilitaba a quienes leyeran el texto verificarlos a través de fuentes o contrastarlo con citas de autor para modificar según las actividades que propusiera el docente que eligiera el MDD. Los alumnos del colegio accedían a la biblioteca web por medio de descarga en los distintos artefactos tecnológicos que poseyeran en las clases presenciales. Lentamente, otro público empezó a consumir los MDD. Observábamos este aumento en las estadísticas proporcionadas por los diferentes sistemas de navegación. Nuestros materiales empezaron a ser enlazados en hipertextos de otros colegas. En este momento, sabíamos que producíamos MDD con capacidad de hipertexto y multimedia, y entendíamos que éramos parte de la comunidad denominada Humanidades Digitales. La pandemia de COVID atravesó con múltiples retos a todo el sistema educativo. No es propósito de este trabajo analizar la centralidad de estos, sino lo que significó para Aportes de la historia. La experiencia de 6 años de Aportes significó tener más oportunidades de crecimiento en términos de usuarios ante la limitante de la presencialidad. Aportes, como muchas web, tuvieron que enfrentar deficientes servicios de hosting e internet que fueron obstáculo para el desarrollo de la educación virtual. Estas oportunidades no disimulaban que Aporte había sido pensada para un contexto de presencialidad. La Universidad Nacional de Mar del Plata, a través del CIED, rápidamente articuló respuestas ante la demanda de aulas virtuales en las distintas facultades y en el Colegio Ilia, pero además organizó una diplomatura sobre educación virtual que nos interrogaba en la forma en que Aportes producía y comunicaba sus materiales didácticos digitales. Entonces nos planteamos, ¿cómo se enseña y se aprende en entornos virtuales? Esta pregunta y los seminarios permitieron ampliar el campo teórico del equipo de Aportes, incorporando conceptos que los pedagogos venían trabajando hace más de una década para la educación en línea. La obra de Miriam Kapp, Conmovido por las tecnologías, es un claro ejemplo. Ya no importaba tanto si pertenecíamos a las humanidades digitales. La pregunta central entonces estaba esbozada: ¿cómo se comunica en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el mundo virtual? Esto nos llevó a repensar los contenidos que debíamos producir y cómo comunicarlos. Sabíamos que producíamos materiales didácticos digitales con capacidad hipertextual y multimedia, y que podían ser embebidos a través del link correspondiente en el aula virtual. La aplicación Genially permitió que un texto, sumado a fuentes, citas de autor y videos, pudiera ser integrado a otro tipo de diseño mural y que podía transformarse en MDH o material didáctico hipermedial en cierto sentido, embebiéndose en una sola línea en el aula virtual, simplificando el proceso de organizar el material. En el año 2022 se rediseñará completamente el muro interactivo de Aportes. Sin embargo, el desafío mayor fue producir contenidos escolares para comunicarlos en formato audiovisual para el mundo multimedia. Previamente habíamos adquirido alguna experiencia participando de registros institucionales y realizando cortos documentales con material propio, rescatando además conferencias que estaban en la videoteca de Aportes en el canal de streaming de YouTube. Ahora, el texto escolar inicial se transformaría en guión, que sería representado en imagen y sonido. El mundo audiovisual y sus formas de comunicación debían ser realizados por un equipo que no tenía formación en ese campo. Se conformó una productora, BHD-DAD Producciones, que sumó un director, camarógrafo, sonidista, iluminador,
editor de audio y video, que darían forma al material que la postproducción concretaría a través del editor. Lo más difícil fue definir una identidad propia que permitiera, a partir de la experiencia acumulada, generar innovaciones en el campo audiovisual atándonos a mínimas recetas. Un guión con una trama canónica presentado por una figura deben compartir un espacio definido por la imagen, con o sin profundidad de campo, junto a la iluminación, la locación y el sonido, como elementos relevantes. Para ello se configuró un espacio de trabajo, un equipo con rotación de funciones. Todos se involucraban en cada una de las partes. La pandemia imposibilitó esto, generando el trabajo de manera remota con funciones determinadas. Otra cuestión central era elegir cada uno de los artefactos tecnológicos que componen la producción. Fue un desafío, ya que estos artefactos tenían rápidas y sucesivas innovaciones. Esto generó alianzas sociotecnológicas con firmas que abastecían al mercado local para configurar el mejor equipo según nuestras necesidades. En este marco nació la serie Fotografía en el aula, le siguió Historias mínimas, luego Historias coloniales y por último Antártida, que mantienen una unidad creativa que cambia radicalmente a partir de instantáneas. Todas ellas ya suman 56 capítulos con más de 100.000 reproducciones. Se sumó además la idea de incorporar el formato de podcast en los canales de iVoox y Spotify, junto al video podcasting que se publica a través del Rincón de Atzo en el canal de aportes en YouTube y que cuenta con 46 emisiones. Para finalizar, debemos señalar que las conclusiones son tentativas por la propia dinámica de los acontecimientos. Sin embargo, nos gustaría rescatar dos. La virtualidad ha llegado para estar con nosotros. En este contexto presente y futuro, el campo experimental que nos posibilita la web Aportes de la Historia nos hace optimistas sobre el recorrido de este proyecto. La segunda es que Aportes de la Historia ha transitado gran parte de este camino en soledad institucional. Sin embargo, la continuidad del proyecto se debe al aliento de nuestros graduados. Estas líneas finales están dedicados a ellos.